de lo que es los case. ¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, licenciado. Ya. Como les dije, vamos a ver la primera unidad, que son los componentes del ordenador. Dentro de nuestros objetivos es conocer e identificar lo que es un gabinete o caja, o conocer e identificar la fuente de alimentación, que son las primeras partes de lo que son los componentes de una computadora. El contenido, vamos a ver de la caja, la definición, los tipos, las características. Dentro de la fuente de alimentación también vamos a ver la definición, los tipos y las características. Un case. Un case o caja es la caja o el contenedor donde se alojan los componentes internos de la PC. Dentro de las portátiles existen diferentes tipos de case. Uno de los más básicos que vamos a encontrar es estos tipos de case. También las computadoras portátiles y las de escritorio también tienen su tipo de case, o también existen otros tipos de computadoras que viene solo el monitor, que también dentro de eso viene un case. Este es un sistema metálico, también tiene un frente plástico. La mayor parte de case tienen frentes plásticos o metálicos. Pueden existir diferentes tipos de formas, tamaños, estilos o colores, tipos Lean o los Towards. Los Towards son los computadores más de escritorio. Lo más importante en la elección del gabinete es la cantidad de zócalos que ofrece para la instalación de dispositivos. Los zócalos son esta parte interna que vemos de este case, que son para la instalación de diferentes tipos de dispositivos, tanto internos como externos, que son más periféricos. Los case se clasifican por dos tipos: caja de sobremesa y caja en la torre. Vamos a analizar esos dos tipos nosotros. Existen otros tipos más de case, pero vamos a basar en dos, que son la caja sobre la mesa, que se usa en forma horizontal y que resulta en algunos casos cómoda para ubicar el monitor encima y validar lo que son para cualquier tipo de placa. Tenemos este tipo de case, caja de torre, usada en forma vertical, permite una buena ventilación y admite placas de todos los tipos, que son estos tipos, cajas de torres. La mayor parte que se utiliza dentro de nuestros hogares son cajas de torres o sistemas instalados ahí mismo en nuestro monitor, todo el computador. Cajas Slim usadas para una instalación en forma horizontal, vertical o ambas, se destaca porque tiene una altura muy baja. Esta es una caja Slim, una caja de server, es un servidor, usadas para instalación de servidores o almacenamiento. Es habitual que se use en anchos de normal. Y las cajas TPB. Estos tipos de cajas son instaladas para los puntos de venta. Están dotados para soportar una partes frontales, un teclado, y en su parte posterior superior una impresora de tickets o un monitor reducido de 9 o 10 pulgadas, que son como las que vemos en los centros comerciales, como el Supermax y el Aquí, o también encontramos en las boutiques estos tipos de cajas TPB. El marco, las partes del case, un marco. La placa principal y todos los objetos dentro y fuera son sujetados al marco, que están dentro de aquí, que son todos los dispositivos y la placa madre. Los paneles de cobertores, estos paneles se sujetan al marco para encerrar todas las partes del PC. Conectores de LED y botones. Tenemos plantillas de instalación de dispositivos periféricos. La plantilla de metal en las partes traseras del gabinete, que proporciona orificios de acceso a los conectores periféricos de la placa madre. Ventilador.
Los gabinetes modernos proporcionan un ventilador secundario en el frente de la unidad para ingreso del aire a la unidad que circule sobre los circuitos y dispositivos en el sistema. El ventilador se conecta a la placa principal para recibir energía, que es la primera parte que se va a desarrollar de estas instalaciones de los case. Conjuntamente vamos a instalar todos estos dispositivos en un simulador de estos case para que ustedes vayan visualizando cómo se tiene que instalar en una computadora. Partes típicas del gabinete de una computadora. Las primeras son las bahías de unidades, que son de 5 a 25 pulgadas. Estas bahías son grandes donde instalamos dispositivos como CD-ROM, DVD-ROM, entre otros análisis. Bahías de unidades de 3.5 pulgadas. Estas son bahías más pequeñas, se puede montar como bueno, ya no hay, ¿no? Lo que son disquetes o discos rígidos que se utilizaba anteriormente en las computadoras más antiguas. Eran de 3.5 pulgadas. Orificios de ventilación. El diseño del gabinete dicta dónde se colocarán los orificios de ventilación. El fabricante coloca estos orificios en el mejor lugar posible para asegurar el flujo de aire. Estos orificios de ventilación sirven para que ingrese aire y nuestros dispositivos se mantengan en un sistema de refrigeración. El área de montaje de la fuente de alimentación también se conoce como área de montar la fuente de alimentación, en donde se estipula el gabinete. En el gabinete siempre se estipula el área de montaje de ventilación, siempre es arriba en la parte frontal derecha debería ser, donde se ubica lo que es la fuente de alimentación. Ante todo debemos verificar que el case nuevo contenga los siguientes componentes: toda la parte estructural del case, una fuente de alimentación, los dispositivos conectores, en donde se entra o salen los cables, los parlantes, todos los que son los pernos, estas son las partes que están acá adentro. La parte frontal de nuestro case son estas que tenemos aquí, estas partes, que es para conectar cada uno de los periféricos de CD. Y estos son los sockets que también te encuentran adentro del dispositivo. Esto tiene que tener cuando compremos un case nuevo, sin ningún componente. Por ejemplo, tenemos case tipo Monitower, ya que son los más utilizados para armar PCs compatibles. Ante todo debemos verificar que el case nuevo contenga los siguientes elementos: una cubierta o cobertura metálica. Aquí tenemos un case, nuestra cubierta, los interruptores, tanto de encendido como el de reiniciar, la fuente de alimentación, el chasis, el panel frontal y las bahías para las unidades. Nuestra fuente de alimentación. La fuente de alimentación es una caja grande metálica situada en la parte trasera del case. Contiene una placa encargada de suministrar tensión eléctrica a la tarjeta madre y los dispositivos instalados en el ordenador. Su función consiste en adaptar la tensión eléctrica de la línea domiciliaria de 220 voltios o 110 voltios que manejamos aquí en nuestro país a las tensiones eléctricas que necesita la PC para trabajar correctamente. Estas fuentes tienen los dos tipos, ¿no? 220 y 110. Una fuente de alimentación con su respectivo cable de conexión a la línea. La instalación de la fuente y su conexión switch de power. Es importante que la fuente se instale en primer lugar, ya que por su tamaño puede llegar a dañar la tarjeta madre u otro componente que se encuentra instalado con anterioridad. Es muy importante verificar la correcta conexión de los 4 cables que van en el switch del power, que son estos. Tenemos que verificar que estén conectados bien estos 4 cables del switch. Justamente vamos a ir viendo prácticamente cómo se va a hacer estas conexiones. Ahorita vamos a ver un poco de la teoría. Y la siguiente clase ya vamos a hacer una práctica de un armado con la fuente ya.
Patas de goma. La instalación de patas de goma o soporte de gomas en el case es bastante importante porque es la colocación de las 4 patas de gomas para la base del case. Estas patas de gomas se encuentran en nuestra base de nuestro case. En este monitor que pueden ustedes ver acá atrás, no tenemos esta pata base, que vendrían puestas aquí. En este punto que tenemos aquí, vendrían esa pata base del case. Adicional, estas mismas patas de goma hacen como cortocircuito, ya que hacen base tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que estas partes están conectados como al sistema de tierra de todo nuestro PC. El speaker o parlante con cable conector en los que suele traer 2 posiciones ópticas para colocar el speaker, los cuales ofrecen un juego de aletas de presión para sujetarlos. Justamente vemos en esta PC. Bueno, en esta no tiene, ¿no? La conexión del speaker. Los tipos de tornillo o separadores de plástico y de bronce o arandelas de fibra. Todo esto es lo que se encuentra en nuestro case. Los conjuntos de tapas metálicas, los zócalos, como les dijo, para conectar cada uno de los dispositivos. ¿Qué son estas partes de aquí? Estos zócalos que observamos acá, observamos aquí, son los que estamos viendo ahí. Los zócalos del conjunto metálico. ¿Okay? Para conectar cada una de las partes. Aquí está conectada una antena de red para que coja lo que es el Wi-Fi. Es necesario cortar estas patas porque vienen con un troquel para que luego puedan utilizarse en, como les digo, interfaces de estación, controladores o otros componentes como el que tenemos aquí en esta computadora, que es una red para el internet Wi-Fi. Y aquí tenemos el conjunto de tapas metálicas ciegas para cada uno de los slots que no se utilizan muchas veces. Dependiendo de los dispositivos que vayamos a utilizar, se va sacando cualquiera de estas partes que tenemos aquí. Tapas de plástico ciegas para el frente de las bahías no utilizables, que son de 3.1 y medio de CD-ROM. ¿Qué viene a ser aquí? Aquí en este tenemos aquí nuestro sistema de CD-ROM en nuestra computadora. Los tipos de fuentes de alimentación. Existen 2 tipos, el ATM, el AT y el ATX. El AT tiene alimentación de placas base dividida en 2 conectores, en P8 y P9. ¿Qué son P8? P8 es este tipo de conector de 8 vías y P9 de 9 vías. Entrada de 100 a 240 voltios y las salidas de 1, salida 1 5 voltios, salida 2 12 voltios, salida 3 menos 12 voltios, salida 4 menos 5 voltios y para cada una de las conexiones de los floppy disks o los discos internos. Conectores de interruptor de energía. Los cables cafés y azules son colores neutrales, conducen corriente cuando están conectados a la fuente de poder. Negro y blanco llevan el suministro de corriente de vuelta desde el interruptor hacia la propia fuente de poder. Esto igualmente vamos a ir viendo cómo vamos a ir conectando cada uno de estos interruptores de energía.
Los tipos de fuente de alimentación ATX, la placa tiene la particularidad que solo posee el conector de alimentación de placa de base llamado P1. Las entradas van de 180 a 264 voltios. La primera salida es de 3.3 voltios, la segunda de 5 voltios, la tercera salida de 12 voltios, la cuarta de menos 12 voltios, la quinta salida de menos 5, además de dos conexiones para floppies y para discos internos. Las salidas de 5 voltios son para los circuitos electrónicos y la de 12 voltios para lo que son motores ya, que es ventiladores, disquetes, discos duros. Ahí se conecta lo que son la salida para 12 voltios. Bueno, un poco de las características, como se ve la fuente de poder ATX, el pin de 11 y el pin de 12 voltios, que están conectados lo que es a la tarjeta madre. La fuente AT y la TX. AT tiene dos conectores, como les digo, de energía de placa madre de 6 pines, P8, P9, 12 pines, y los cables negros P8, P9 deberán estar en medio de los conectores. ATX utiliza un único conector de energía de 20 pines, que es el P1. Entre los tipos de fuentes de poder tenemos la amarilla, que es de más 12 voltios, más 12 voltios amarillo, que son motores de unidades de disco, ventiladores, disquetes del enfriamiento y zócalos de bus de sistemas. Formato de tipos de fuentes que tenemos esto, AT, ATX y ATXB 12 voltios. Menos 12 voltios, el color del cable es azul. Algunos tipos de circuitos de puerto serial y la primera memoria de solo lectura se conectan, que son la EPROM. Se conectan a este de menos 12 voltios. El de 3.3 voltios, que es naranja, que van algunos la memoria del CPU y la tarjeta de video. Manejan este tipo de voltaje, 3.3 voltios, que tiene que estar conectado a una tarjeta madre con naranja, que vienen ATX y ATXB12. Más 5 voltios, que es roja, placa madre, AT. Bueno, más para placa madre son a más 5 voltios. Menos 5 voltios son para los bus de datos y las PROMs, las tarjetas PROMs. Y 0 voltios negro, que viene a ser tier. Y esto lo cierra todo lo que es el computador, todo lo que es el circuito electrónico. Cierra este voltaje. Todos los cables toca conectar en nuestra tarjeta madre, dependiendo de el sistema que vayamos a utilizar, sea en AT, ATX o ATXB12. Los componentes que tiene una fuente son cables de energía. Está conectado la unidad a un rectángulo para que suministre una energía de corriente alterna. Un interruptor de extensión de voltios permite que la fuente acepte energías de 110 y 120 voltios, que se maneja aquí lo que es en Latinoamérica y también en Norteamérica. Y 220 y 240 voltios maneja lo que es energías en Europa. Bueno, si ustedes quieren investigar un poco más, pueden ir a este link, donde van a encontrar un sitio web que ofrece más información acerca de estos tipos de voltajes y sección del voltaje. Tiene un interruptor de encendido que dirige la energía desde la salida C hacia la computadora. Transformador de energía convierte la energía C en DC para utilizar dentro de la PC. Un conector de energía de placa madre suministra la energía necesaria a la placa madre. Conectores de energía de las unidades de disco suministran la energía necesaria a las unidades de disco, los ventiladores auxiliares y otros dispositivos del gabinete. Todos estos componentes, todas estas partes son los que tienen una fuente de voltaje de una PC. Componentes de una fuente de alimentación, que es un ventilador infusible. Nuestra fuente, vamos aquí a nuestra computadora. Aquí tenemos este ventilador que ustedes observan aquí,
es el ventilador de la fuente de alimentación. Dentro de esta fuente también existe un fusible que protege de cualquier daño en cualquiera de los componentes. Siempre cuando existe algún daño en una fuente de voltaje, solo se cambia lo que es el fusible. Y que es un sistema de protección cuando existen subidas de voltaje. Justamente cuando se va la luz, existe lo que es esta subida de voltajes y se daña lo que son los fusibles en las fuentes. Pero no se va lo que es nuestra tarjeta madre ni ningún otro componente. Pero por eso siempre se recomienda tener un regulador de voltaje conectado a la computadora, para que no exista este problema de ida de fusibles, porque muchos de estos fusibles son difíciles de encontrar en el mercado, ¿no? Porque son fusibles que soportan corriente y temperaturas altas. Los conectores de energía de unidades de disco, aquí está, más 12 voltios es de color amarillo, GND siempre va a ser negro, se tiene aquí dos GNDs y rojo más 5 voltios. Esos son los conectores de energía que tiene una fuente de alimentación. ¿Cómo colocamos la alimentación a la tarjeta madre? La alimentación a la motherboard con los conectores de Molex, denominado P8 y P9, provenientes de una fuente de alimentación. Justamente aquí tenemos nuestra tarjeta madre. Nuestra fuente de alimentación tiene un disipador que es un switch de encendido, un switch selector. Este switch selector es para cambiar de 110 a 220. Y el tipo de conector. Puede ser macho hembra o hembra macho, dependiendo de nuestro tipo de cable. Este es un tipo de cable tipo hembra. El cable va a ser hembra y este es un tipo de conexión macho. Este es donde van ustedes a colocar la fuente de alimentación a su tarjeta madre. Para instalar una fuente de alimentación ATX, necesitamos un destornillador tipo estrella. Siempre tenemos que ubicar la fuente de alimentación en el agujero de la fuente. Después conectamos la tarjeta madre. Bueno, primero tenemos que poner la tarjeta madre. Después conectamos la fuente y conectamos lo que es el alimentador de la fuente. Siempre debemos tener cuidado de no tocar ningún interruptor de selector de voltaje. Y siempre es importante revisar el estado del disipador o el ventilador de la fuente. Eso es más que todo cuando ya hagamos estas conexiones, ¿no? Tanto de la tarjeta madre y de la fuente de alimentación. Como tarea, ustedes van a contestar a estas preguntas. A estas preguntas que están aquí. La función más básica de la fuente de alimentación de PC es convertir la corriente a... ¿Cuál es el propósito de los paneles de la cubierta? Las unidades como los CDs, DVD-ROM se insertan en las bahías o los estantes que son típicos de... Tiene que poner el ancho. En Europa el enchufe estándar entrega tantos voltios y en Norteamérica el enchufe de pared estándar entrega tantos voltios. ¿Cuáles son los dos tipos más comunes de fuente de alimentación? ¿Y cuál es la importancia del ventilador de una fuente de alimentación? Eso es más que todo las preguntas que van a contestar. Bueno, esta tarea pueden entregar igualmente hasta el día viernes porque no está muy complicada. Se les va a enviar toda esta información para que ustedes puedan contestar estas preguntas y subir lo que es a la plataforma Teams. También la bibliografía de donde puedan encontrar más información de lo que hemos visto. Y ahora vamos a ver.
Fuente de alimentación. Este es. Vamos. De una Si se computadora visualiza la es la proveedora de la energía necesaria para que el equipo funcione. Si este elemento tiene fallas, podría afectar seriamente uno o varios componentes del equipo. Por ello, es necesario identificar los componentes que son parte de su funcionamiento, para que en caso de falla, estos puedan ser identificados con mayor facilidad y la reparación de la fuente sea menos compleja. Las fuentes de alimentación son de tipo conmutadas, lo cual hace que la conversión de voltaje de corriente alterna a corriente directa sea más eficiente, minimizando las pérdidas de energía por calor, como pasa con fuentes de alimentación lineales. Cada fabricante de fuentes conmutadas tiene diseños personalizados, por lo que no son exactamente iguales. Tienen variaciones en la posición, distribución, valores y número de componentes. El diagrama a bloques del funcionamiento de una fuente conmutada ATX es el siguiente. La corriente alterna entra a un circuito de protección. En este caso se considera 127 más menos 10 volts de corriente alterna. Después, entra a un circuito rectificador y filtro de entrada, lo que genera una señal pulsante en un solo sentido. Esta entra a un circuito inversor, el cual genera una señal de tipo cuadrada de alta frecuencia con un voltaje menor al de entrada. Este voltaje entra a un circuito rectificador y filtro de salida, el cual entrega el voltaje ya regulado. La salida de voltaje sirve como retroalimentación a un circuito de control que manda señales al circuito inversor de alta frecuencia para regular la calidad de salida del voltaje. Ahora veremos esta relación a la par con los componentes físicos. En la entrada de la corriente alterna existe un circuito de protección, el cual impide que las sobretensiones o las sobrecorrientes puedan dañar a la circuitería interna de la fuente de alimentación. Este circuito de protección está formado por fusibles y varistores. Estos se colocan en paralelo a la entrada y su función es la supresión de picos. Los fusibles tienen un filamento sensible al sobrepaso de corriente y voltaje indicados en el capuchón metálico. En caso de sobrepasar estos rangos, el fusible se abre para proteger al resto de la fuente. Cuando existe una falla por una descarga eléctrica, estos son los componentes comúnmente afectados y su reemplazo es necesario. El circuito de rectificación de entrada puede estar formado por un puente de diodos
y su función es la de eliminar el sentido negativo del voltaje de corriente alterna de la entrada. El daño en este componente se observa en el centro con una quemadura. Posteriormente, pasa al circuito de filtrado, que está esencialmente conformado por capacitores electrolíticos de alto voltaje, los cuales tienen la función de reducir los ciclos del voltaje para proporcionar una señal menos variante. Estos capacitores muestran su daño cuando la tapa superior se encuentra levantada o cuando existe evidencia de fuga del líquido. El circuito inversor de alta frecuencia consta de transistores BJT para la conmutación de la señal, así como de transformadores de alta frecuencia que hacen que el voltaje de entrada sea reducido a los voltajes necesarios por el equipo. Realizan conmutaciones rápidas para generar señales de mayor frecuencia, normalmente en el orden de los kilohertz. Los transistores se dañan al presentar una quemadura en la parte central. Los transformadores muestran daño al tener el bobinado quemado o roto debido a un calentamiento excesivo por aumento en la demanda de corriente. El circuito de rectificación y filtro de salida está conformado básicamente por diodos rectificadores, bobinas y capacitores. Estos dos últimos tienen la función de almacenar energía para la carga durante el tiempo que los transistores no están funcionando. De esta manera, provocan que una señal que era cuadrada en su anterior fase ahora sea una línea de un solo valor. Las bobinas cuentan con un material magnético típicamente ferrita en el centro para incrementar su inductancia. El daño en las bobinas se refleja al perder el aislamiento que recubre el cable, provocando que ésta entre en corto y pierda su valor de inductancia. La función de los diodos rectificadores es mantener la corriente en un solo sentido, obligándola a que se mantenga en un nivel deseado. El circuito de control se encuentra integrado por varios elementos. Entre ellos, encontramos un circuito integrado de control, el cual contiene internamente un comparador que analiza la señal de salida de la fuente y la compara con un voltaje de referencia de entrada. Si este es distinto, envía una señal compensatoria al circuito inversor de alta frecuencia por medio de optoacopladores, los cuales permiten que exista un aislamiento de la señal de alta frecuencia de la señal de retroalimentación del circuito. Existen otros elementos que forman parte de los circuitos antes mencionados que conforman el ajuste en el diseño para mejorar la eficiencia del circuito. Entre ellos encontramos los capacitores en sus diversas presentaciones y tamaños, diodos rectificadores y resistencias, también de diferentes valores, tamaños y presentaciones. Si clasificamos los componentes en eléctricos y electrónicos, dentro de la clasificación de eléctricos encontramos resistencias, capacitores, bobinas, transformadores, fusibles y varistores. Los componentes electrónicos que la conforman son diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Recuerda, la fuente de alimentación conmutada consta de 5 circuitos principales: de protección, de rectificación y filtro de entrada, inversor de alta frecuencia, rectificador y filtro de salida, y controlador. Dentro de estos circuitos encontramos componentes como resistencias, bobinas, capacitores, transformadores, fusibles, varistores, diodos, circuitos integrados, optoacopladores y transistores. Todos se pueden clasificar en dos grupos: eléctricos y electrónicos. Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 1. Para que una computadora pueda funcionar,
es necesario alimentar de corriente eléctrica cada uno de los componentes que la integran. Para ello, cuenta con una fuente de poder o de alimentación, la cual tiene como funciones principales transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial en corriente directa, suministrar la cantidad de corriente y voltaje que los dispositivos requieren y, por último, proteger los componentes eléctricos y electrónicos de los problemas en el suministro eléctrico, como subidas o bajadas de voltaje. Los voltajes suministrados por la fuente de alimentación hacia la computadora son más 3.3, más menos 5 y más menos 12 volts. El de más 3.3 y más menos 5 son utilizados básicamente por circuitos electrónicos, memoria RAM, CPU y otros componentes que trabajan con señales digitales. Por otro lado, el de 12 volts es para hacer funcionar los motores de los discos duros, ventiladores, unidades lectoras y tarjetas de video. Existen dos tipos de fuentes de alimentación que puedes encontrar instaladas en las computadoras, AT y ATX. Fuente de alimentación AT. Prácticamente está en desuso en las nuevas computadoras. Sin embargo, es posible que te encuentres todavía con ella, por lo que te mencionamos algunas de sus características principales. Cuenta con un interruptor mecánico para encenderla. Es ahorradora de energía, ya que al oprimir el botón de apagado no se queda en modo de espera, sino que corta totalmente la alimentación eléctrica. Manejan potencias de 250, 300, 350 y 400 watts. Sus componentes son ventilador. Ayuda a expulsar el aire caliente del interior de la fuente y del gabinete para mantener los circuitos a una temperatura correcta de operación. Conector de alimentación. Recibe el cable de alimentación que viene del suministro de corriente. Selector de voltaje. Permite seleccionar el voltaje de operación de la fuente, que puede ser de 127 o 240 volts. Conector de suministro a otros dispositivos. Permite alimentar cierto tipo de monitores CRT. Conector AT. Alimenta a la tarjeta madre. La configuración de sus pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración de los pines es la siguiente. Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es como se muestra. Interruptor manual. Permite encender la fuente de manera mecánica. Fuente de alimentación ATX. Es la fuente más instalada en las computadoras actuales. Cuenta con un pulsador en lugar de un interruptor para su encendido. Algunos modelos integran un interruptor mecánico en la parte posterior para evitar tanto el consumo innecesario de energía eléctrica como el estado de reposo stand-by, en el cual consume cantidades mínimas de electricidad. El apagado de la fuente puede ser por medio de software. Manejan potencias en watts. Sus componentes son ventilador, interruptor de seguridad, permite encender la fuente de manera mecánica, conector de alimentación, selector de voltaje, conector SATA, se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas tipo SATA. La configuración es como se muestra. Conector de 4 terminales. Se utiliza para alimentar de manera directa al microprocesador. La configuración es como se muestra. Conector ATX. Se utiliza para alimentar a la tarjeta principal. Existen dos versiones, la de 20 más 4 pines y la de 24 pines. Conector de 4 terminales Molex. Se utiliza para alimentar los discos duros y las unidades ópticas. La configuración es igual que las AT.
Conector de 4 terminales Berg. Se utiliza para alimentar las disqueteras. La configuración es igual que las AT. Tipos de fuentes de alimentación para computadoras, parte 2. Las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Por ello, aprenderás cómo elegir la más adecuada. Primero identifica qué potencia suministra y de qué marca es. Esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal, si tiene PFC activo, factor de corrección de potencia, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y un dato importante, la garantía que tiene en el país. A continuación describiremos cada uno de estos puntos. El amperaje que proporciona la línea de más 12 volts es un dato muy importante, ya que de él depende si la fuente nos va a alcanzar para alimentar correctamente el equipo de cómputo. Actualmente, las tarjetas de video externas son el componente que más amperes consume. Por ejemplo, hay algunas que piden 500 watts y 30 amperes en la línea de más 12 volts. Para ver cuántos amperes tiene la fuente en la línea de más 12 volts, debes ver su etiqueta lateral. Amperaje de la línea de más 12 volts. En la etiqueta lateral de la fuente puede verse que tiene dos líneas de más 12 volts, más 12 volts 1 y más 12 volts 2. Cada una tiene 16 amperes. Un error muy común es pensar que esta fuente puede proporcionar 32 amperes, sumando las dos líneas de más 12 volts. Esto es totalmente incorrecto y engañoso, ya que cada línea puede dar 16 amperes, pero no de forma simultánea. Por ello, más abajo dice 276 watts. Si utilizamos la fórmula potencia igual a voltaje por corriente y despejamos esta última, da un valor de 23 amperes, que es mucho menor a 32 amperes, como puede hacerse pensar. De esta forma, sabemos que la fuente no te sirve para la tarjeta que requiere 30 amperes. Las fuentes de alimentación las puedes encontrar de 1 a 6 líneas de alimentación o más. La ventaja de tener varias líneas es que separas circuitos eléctricos y ganas estabilidad, de manera que si sobrepasas la corriente de una línea, solo afectará a los componentes de ese circuito eléctrico. La desventaja es que cada línea trae un limitador de corriente máxima, distribuyendo la corriente a cada una de las líneas, de manera que no son potencias independientes. Si todas las líneas consumen su máximo de amperes, la fuente será sobrepasada. Factor de corrección de potencia, PFC, y potencia real. Es un circuito electrónico que se utiliza en las fuentes de alimentación para estabilizar las líneas de corriente, corregir el factor de potencia, disminuir los armónicos, regenerar la fase de la señal eléctrica y para seleccionar automáticamente el voltaje, autoswitch, de entrada, entre un rango predefinido, 110-220 volts. En pocas palabras, ayuda a entregar voltajes mucho más estables, aun cuando aumenta el consumo de potencia. Para saber si la fuente trae PFC, revisa la parte trasera de la fuente de alimentación y observa si trae el switch de 110-220 volts. Si lo trae, quiere decir que la fuente no tiene PFC activo. Una forma fácil de verificar si la fuente ofrece watts reales es fijarse cuántos watts suma la línea de más 12 volts, que es la más importante, y compararlo con el total de la fuente, que en nuestro caso es de 400 watts. Si la fuente tiene watts reales, la línea de más 12 volts nos tiene que entregar cerca del 70% de los watts.
Enfriamiento y certificación de fuentes de alimentación. Las fuentes usan ventiladores como sistema de enfriamiento. Al escoger una fuente, es recomendable seleccionar una que no haga mucho ruido y que tenga rodamientos en las aspas para asegurar mayor vida útil. Si hacen mucho ruido, significará que en vez de rodamientos utilizan bujes. Al seleccionar una fuente de alimentación, es importante asegurarse que cumpla con los estándares de calidad que garanticen su desempeño. Para ello, existe la certificación 80 Plus, la cual garantiza que la fuente entregará como mínimo el 80% de eficiencia. La eficiencia de una fuente se puede conocer midiendo cuántos amperes consumió del enchufe y cuántos amperes entregó. Por ejemplo, una fuente 80 Plus, si consume 10 amperes, al sistema debe entregarle por lo menos 8 amperes, ya que el resto se disipa en calor. Recuerda que las fuentes ATX son las que actualmente se instalan en las computadoras. Para elegir la más adecuada, debes identificar qué potencia suministra y de qué marca es. Sin embargo, esto no es lo único que debes tomar en consideración. Debes saber cuántas líneas de más 12 volts ofrece y de cuánto es la corriente que puede proporcionar en cada una de ellas. Si la potencia que maneja es real o nominal, si tiene PFC activo, el tipo de enfriamiento, si cuenta con algún tipo de certificación y la garantía que tiene en el país. Es sencillo, como les digo, con referente a lo que es a las fuentes de alimentación. Y a la siguiente clase, que es después de aquí de hoy en 15, ya vamos a ir armando en base a un simulador las fuentes de alimentación, a ver si me consigo alguna computadora para enseñarles también de manera cómo tienen que ustedes ir armando cada una de las partes con el simulador y en modo real ya una fuente de alimentación. Igualmente, vamos a diseñar también con ustedes un sistema de una computadora entre las primeras computadoras que hubo, en cómo se hacía lo que es esta descripción de cada uno de los componentes, cómo se hacían los sumadores, las restas, las multiplicaciones y lo que es la producción de palabras. Todo eso también vamos a armar en base a simuladores. Vamos a ir armando que se les va a ir proporcionando como vayamos avanzando lo que es en esta materia de microinformáticos. Por hoy, como les digo, vamos a quedar hasta hoy día. Como tarea, como les dije, va a ser esas preguntas que ustedes van a entregar hasta el viernes, esa tarea, porque no es muy complicada. Van a entregar hasta el viernes, igualmente la primera tarea que tienen que entregar hasta el viernes, van a entregar las dos tareas hasta el viernes, y toda esta información se le va a enviar al tutor para que pueda enviarlas a ustedes y ustedes puedan hacer la tarea justamente. Que tengan un lindo feriado en estos 5 días que vamos a tener de vacaciones. Muchas gracias y nos vemos, como les digo, de hoy en 15. Dicen, yo tuve un problema, Hasta ¿listo? ¿Me luego. escucha? Hasta luego, hasta luego. Dicen, ¿me escucha? Dicen, Dígame. ¿me escucha? Sí, sí. Sí, sí, no, lo que pasa es que tuve un corte de conexión y me conecté ya a la clase cuarto para las 12. No se Entonces, sí preocupe, se todas puede. las clases igualmente son grabadas, se les va a pasar los videos de las clases también. Ah, ya, listen. Hasta luego, listen. Hasta luego. Hasta luego.